¿De qué se trataba el examen? Yo le daba este sistema, el cual tiene una bomba que se muestra aquí en la figura y conduce agua, o sea, a razón de 220 galones por minuto. El depósito, la superficie del depósito 1 está 10 pies por debajo de la línea del eje de la bomba, y la superficie del depósito 2 está a 40 pies por encima del eje de la bomba. Bien, entonces fíjense, tiene 3 codos, uno en la succión, 2 en la descarga. Tiene una válvula de compuerta abierta. La válvula es de compuerta, la única que existe, no es de globo. Entonces, y las tuberías, ambas tuberías son de acero de 3 pulgadas cédula 40. La tubería de succión tiene 10 pies y la tubería de descarga mide 32 pies. Bien, entonces, ¿qué me están pidiendo? Bien, me están diciendo si hay que hacerle modificaciones, cuáles son las modificaciones que hay que hacer. Lo primero, entonces, que nosotros debemos hacer es analizar el sistema sin las modificaciones. Porque realmente para tú plantear modificaciones tú tienes que saber qué tú vas a hacer. Entonces, hay que plantear el sistema sin las modificaciones. Sin las modificaciones. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa y después vamos a rediseñar entonces el sistema. ¿Entienden eso? ¿Lo entienden? Sí. Bien, entonces, fíjense, resolviendo primero el sistema actual sin analizar los posibles cambios se tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 2. ¿Cuáles fueron mis puntos que yo elegí? Fíjense, el punto 1, la superficie del depósito 1, el punto 2, la superficie del depósito 2, el punto 3, la entrada de la bomba, y el punto 4, la salida de la bomba. Bien, entonces voy a plantearlo el sistema completo. ¿Para qué? Para yo calcular entonces HA y poder calcular entonces el PI de la bomba. Entonces, ¿qué me da a mí? Fíjense, planteando P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2C más HA menos HR menos HL es P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2C. Y ahí a quién yo tengo. La presión 1 es 0. ¿Por qué? Porque el depósito 1 está expuesto a la atmósfera. Perfecto. Entonces Z1 es menos 10. La superficie está por debajo de la entrada de la bomba. B1 es 0. P2 es 0. El punto 2 está expuesto a la atmósfera. Tengo entonces Z2 que es 40 pies y B2 es 0. Entonces no conozco HR0 porque no hay turbina. Entonces HA realmente no la conozco. Y HR es 0 porque no hay turbina. Entonces, esto ¿qué me hace? Entonces de ahí yo despejo realmente aquí a HA. ¿A qué va a ser igual a HA? HA va a ser igual aquí a Z2 menos Z1 más HL. Z2 menos Z1 es 50. Entonces HA va a ser igual aquí a 50 más HL. Entonces realmente aquí nosotros debemos conocer, nosotros debemos calcular aquí a HL. Perfecto. Entonces busco de una vez los diámetros y las propiedades de las características físicas de la tubería. Es una tubería, la succión y la descarga son las mismas, fíjense, 3 pulgadas. Eso significa que el diámetro de la succión me da 3.68 pulgadas, el área de la succión es 0.0532 pies cuadrados. Y lo mismo para la descarga. Ya, ahí la conseguí. Calculo HL. Entonces, ¿a qué es igual HL? HL es bien
HLS más HLD, donde HLS es la energía de pérdida en la succión y HLD es la energía de pérdida en la descarga. Entonces vamos a calcular la velocidad en la succión. ¿A qué va a ser igual? Fíjense que 220 galones por minuto, eso es 0.49 pies cúbicos por segundo. Entonces eso es esto acá. El área de la succión ya yo la tenía acá, la sacamos. Entonces que es 0.0531, 0.0513.2. Entonces pies cuadrados. Entonces me da que la velocidad en la succión es 9.548 pies por segundo. De ahí calculo la cabeza de velocidad en la succión. ¿Cuánto me da la cabeza de velocidad? Eso es dividir esa velocidad que la tengo, la elevo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y eso me da 1.4167 pies. O sea, ya con eso yo tengo la cabeza de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya la conseguí. ¿Qué yo tengo? ¿Cuántas pérdidas yo tengo entonces en la succión? En la succión, como tiene el sistema, yo tengo dos pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas? Las pérdidas en la tubería 1, en la tubería de succión, y la pérdida en el codo. Fíjense entonces que tengo acá, planteé dos pérdidas, HLS1 más HLS2. Entonces, HLS1 es ¿quién? Es la energía de pérdida que yo tengo en la tubería de succión. Vamos a calcular inmediatamente el número de Reynolds en la succión. ¿A qué va a ser igual el número de Reynolds en la succión? A la velocidad en la succión por el diámetro de la succión sobre la viscosidad cinemática. Aquí estamos utilizando entonces el agua en condiciones estándar. Eso es el peso específico, 62.4 libras fuerza sobre pie cúbico. Y la viscosidad 1.21 por a menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Entonces, yo tengo mi diámetro en la succión en pie. Eso es 0.2557 pies. Entonces, con lo que me da el número de Reynolds, ¿cuánto? 2.0177 por a 5. ¿Cómo es el número de Reynolds? Ese número de Reynolds es mayor de 4000, entonces el flujo es turbulento. Utilizo la ecuación de Schwamm. Consigo la rugosidad relativa, eso está en la tabla 8.2, entonces eso es 1.5 por a menos 4 pies. Y eso me da, sustituyendo entonces la ecuación de Schwamm, me da que el coeficiente de fricción en la succión es 0.0194. Esto es porque estoy utilizando esta para ya no escribir a mano. Entonces esto lo hago para la comprobación y eso es un solo valor. O sea, fíjense de dónde sale ese valor, de yo sustituir acá. Y eso porque esto es una hoja que está automática acá. Entonces, bien. Entonces, empezamos. Cálculo HLS1, energía de pérdida en la tubería de succión. ¿A qué es igual? Al coeficiente de fricción, longitud de la succión, diámetro de la succión, velocidad al cuadrado de la succión al cuadrado sobre 2 a la gravedad. Eso nos tiene que dar a nosotros, fíjense, aquí es por la gravedad, porque él me utiliza otro valor ahí. Entonces, si yo utilizo el valor normal, el 32.2, entonces nos da a nosotros HLS1 cerca aproximadamente 1.0749, sustituyendo entonces la cabeza de velocidad, que es esta, sustituyendo la longitud, sustituyendo el diámetro, sustituyendo el caudal. Esto nos da a nosotros 1.0749. Calcule entonces la energía de pérdida en el codo de succión. De la tabla 10.5, FT sub S es 0.17, L sobre E para un codo es 30 y la cabeza de velocidad 1.4167. Eso me da ¿cuánto? 0.723. Ya entonces puedo calcular la energía de pérdida en la succión, 1.797. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo la energía de pérdida en la succión. Voy a calcular ahora la energía de pérdida en la descarga. Entonces, ¿qué tenemos ahí en la descarga? En la descarga tenemos nosotros
¿cuántas pérdidas? Fíjense que tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas? HLD1, HLD2, HLD3 y HLD4. Calculamos como siempre entonces la velocidad en la descarga. Nos da igual, 9.548, porque se trata de la misma tubería. Y la cabeza de velocidad nos da 1.4167, igual. Entonces, el número de Reynolds también nos tiene que dar igual, o sea, igual que en la succión, fíjense, igual que en la succión, nos tiene que dar 2.0177 por el asiento. Entonces, con lo cual, el coeficiente de fricción también en la descarga nos tiene que dar igual. Entonces empiezo a calcular las energías de pérdida, HLD1, en la válvula de compuerta. Entonces, FT es 0.017, es una válvula de compuerta, no de globo. Muchas personas me asumieron, no sé dónde sacaron el dato de la válvula de globo. Eso es 8. 0.017 por 8 por 1.47, eso da 0.193. Esa es la energía de pérdida en la válvula de compuerta. Calculamos entonces la energía de pérdida en la tubería de descarga. Aplico la ecuación de Darcy. FD, L sobre D, D sub D cuadrado sobre 12. Eso nos da ¿cuánto? 3.4328. Entonces aquí, eso es aproximadamente 3.4395. Esto lo hace el automático. Entonces, calculo la energía de pérdida en los codos. ¿Cuántos codos yo tengo? 2 codos. Entonces, fíjense, HLD3 es 2 por 0.017 por 30 por 1.4267, son de 1.4144.5. Y por último tengo la energía de pérdida en la salida, que cada la salida es 1, entonces cada la salida por la cabeza de velocidad en la descarga, eso me da 1.4767, 4167. ¿Cuánto es por fin entonces el cálculo de HLD, de la energía de pérdida en la descarga? 6.494, sumando HLD1, HLD2, HLD3, HLD4. Entonces ya yo puedo calcular HL es HLS más HLD y eso me da 8.291. Entonces con lo cual yo puedo calcular ya HA. HA es 50 más HL 58.291. Si ya tengo HA, puedo calcular entonces PA. PA es gamma HA por Q, entonces eso me da 1.783 kilos, libra fuerza sobre segundo. Eso dividiéndolo entre 550, esto es HP ya, 3.242 HP. Como la eficiencia es 77, me da entonces en HP, P y HP 4.21 HP. Bien, ya yo calculé entonces la potencia de esa bomba en las condiciones actuales. Pregunta hasta ahí, señores. Pregunta hasta ahí. Profe, una pregunta, Watson. Sí, dígame. Usted lo tiene, la forma en que usted numeró los puntos, punto 1, punto 2. Yo tengo numerado, por ejemplo, punto 1, punto... No, no importa, eso no importa. Okay. Eso no importa. O sea, es más, lo enumeré así porque ya había hecho el ejercicio, entonces me faltaba calcular las pérdidas o sea, la presión. Entonces dije, porque esto es una, en vez de yo hacerlo de que a mano, porque me perdía mucho tiempo haciendo de que a lapicero y esa vaina, entonces ya tengo este software que es el PTC más K, entonces me permite hacer todo esto. Entonces ya no voy a borrar, ¿tú entiendes? Porque fíjate que esto requiere tiempo. Entonces lo que le puse fue 3 y 4, o sea que no importa. Tú le puedes poner A, B, C. Aquí tú le podías poner, mira, Juan, María, Pedro, José. O sea que eso no tiene nada que ver. Pero comí la mitad y temprano, ¿no sabes? Que para cuando llegué allá de la vacación. Bueno. Bien, señores, ustedes son grandes. Buenas, Robert. Robert Martínez. Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. Y en mi caso, yo analicé el sistema antes de... Sí. Eso yo te lo puse en tu examen, Robert. Ok.
Eso tú lo tienes, tu nota te lo puse. Tú no lo has visto el examen tuyo. Profesor, yo no he podido entrar al examen. No, entonces tú hiciste buen examen. Tú hiciste buen examen, pero realmente ¿qué hiciste? Te equivocaste en algunas cosas. Pero hiciste un examen muy limpio, muy, o sea, muy al detalle, muy al detalle. Entonces, pero te equivocaste en algunas cosas. ¿Qué pasa? Vamos a hacer, al menos que yo lo hubiera dicho a ustedes, no tienen que hacer, empiecen ya con el sistema nuevo. Pero imagínense, por ejemplo, que usted va a una empresa y le dicen, evalúame el sistema. Lo primero que tú tienes que hacer, porque yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el porcentaje? ¿La potencia aumenta o disminuye? Ustedes no saben eso con este sistema. Entonces, es más, les voy a dar un dato. La potencia aumenta con el nuevo sistema y eso se lo voy a demostrar. O sea, eso se lo voy a demostrar. Entonces, es decir, realmente en la vida real, lo que usted tiene que, a usted lo buscan por un diagnóstico. Usted tenía que hacer el diagnóstico. Al menos que yo le dijera en el examen, mira, no hagas el diagnóstico. Pero ¿cuál fue el ejemplo que nosotros hicimos en el 11.1? Nosotros lo evaluamos y después lo rediseñamos. ¿No fue eso lo que nosotros quedamos? Entiendo, profesor, sí. Lo que pasa es que cuando yo estoy en el examen físico, o sea, fíjense, y eso porque yo sé que ustedes están ahí, han recibido la materia conmigo varias veces, por ejemplo, algunos. En presencial, ¿qué yo le pongo? No tiene sentido que tú me hagas el sistema 2 veces, ¿tú entiendes? Pero aquí yo te di una semana, tú ves, para que tú me evaluaras el sistema, porque yo en presencial, cuando tenemos el examen en el aula, yo te digo, no, empieza inmediatamente, plantea los cambios ya, tú ves. Pero aquí, y por eso se lo explico a ustedes, se lo puse el examen. ¿Qué pasa? Ya ese sistema tenía una válvula de compuerta. O sea, ustedes saben que esa válvula, la válvula de globo, genera muchas pérdidas, ¿no? Pero ya él tenía una válvula de compuerta. Ustedes van a ver con el tema del análisis de las tuberías también, que yo no sé, muchas personas no supieron utilizar la tabla, que vamos para allá también la figura. Entonces lo primero era hacer el análisis actual, porque posiblemente cuando tú le presentaras al dueño, no, espérate, pero yo no voy a cambiar, porque mira lo que me varía es un 3% solamente. Entonces, y hay que ver inclusive si la bomba, cuál es la bomba, si el sistema es viejo, por ejemplo, ¿qué bomba tiene? Porque si la bomba te permite asumir, tú no tienes que hacer ninguna modificación. Entonces, pero es bueno que ustedes se acostumbren a hacer las cosas como... Si yo le hubiera dicho, no, plantéeme los cambios inmediatamente, no me haga el análisis actual y vete a rediseño. Entonces, porque todos se fueron con el rediseño. Pero eso, porque yo sé por qué se fueron con el rediseño. Pero aquí, ustedes van a ver entonces cuál es su sistema actual y después entonces se van a rediseño. Así es que está planteado y así es que lo tienen que resolver. ¿Estamos claros, Robert? Tú tienes todas las notas que yo te puse en el examen tuyo. ¿Quién más tiene preguntas? Está ahí. Perfecto, profesor. Vio Brioso ya lo que le dije, que usted le podía colocar cualquier numeración a los puntos, Brioso, no hay problema con eso. No hay problema. ¿Entendiste, Watson? Watson, ¿entendiste? Bueno, parece que no está ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, entonces me pide la presión en el punto 2. Me pide la presión. Señores, los micrófonos, ustedes son grandecitos ya, son viejitos en esto. Entonces, Henry, ¿cuál problema usted tiene con el micrófono? Lo voy a sacar de la reunión. Bien. Vamos entonces a calcular. Una pregunta. Dígame. ¿Quién me va a hacer la pregunta? Se escucha, Ahora sí. sí. Ok, dime. Sí, uno puede diseñar, o sea, su sistema
con una válvula diferente a la que está ahí, entonces alguno le va a dar diferentes valores. ¿Cómo así, Yo valor? sé es que está bien porque aumenta la eficiencia, ¿no? ¿Verdad? El No detalle. entiendo, no entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Y me gustaría entenderla para contestar. O sea, Bien, y entonces para que te exprese mejor, para yo entonces, para ver bien. entonces cómo te puedo contestar. El problema pide que rediseñemos el sistema, ¿no? ¿Verdad? Sí, correcto. Hasta ahí estamos claros. Entonces, cada quien va a rediseñar más o menos. No es más o menos, no es más o menos. En la realidad tú tienes que diseñar, ¿tú O sabes sea, cómo tú tienes que diseñar la realidad? Que sea un rediseño, o sea, que tú optimices tu instalación. Porque tú no o vas a sea, diseñar un sistema, tú no vas a rediseñar un sistema y por eso es que yo se lo puse mal a ustedes. Porque tú no vas a rediseñar un sistema realmente que no agregue valor. Y tú no vas a rediseñar un sistema sin tú saber lo que tú tienes. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es evaluar la condición. Cuando a ti te mandan a hacer una inspección, por ejemplo, tú tienes que, o tú vas a hacer algo, no sé, ¿en qué área tú te desenvuelves trabajando? Dime, para ver si te puedo poner el ejemplo. no, yo doy clase de un laboratorio de física. Tú das clase en un laboratorio de física, perfecto, muy bien. Entonces, suponiendo que yo te diga a ti, o sea, el director de física te dice a ti, te dice, Henry, mira, tenemos que hacer unos cambios en el laboratorio. Entonces, tú tienes que partir de algo, o sea, mira, nosotros tenemos esto, y tú lo comparas, lo que tú, tu estadio futuro, tú lo vas a comparar entonces con lo que tú tienes. Pero primero tú tienes que levantar lo que tú tienes en el laboratorio. Y yo tengo, qué sé yo, para probar el tema de la aceleración, de la fuerza, yo tengo la mesa de trabajo, no sé. O sea, lo que tú tienes ahí. Lo primero tú tienes que saber lo que tú tienes. Entonces, porque tú no vas a modificar el laboratorio incluyéndole menos funciones de práctica que la que tiene actualmente. No tiene sentido. Entonces, cuando se dice aquí rediseñar, no es que tú me vas a cambiar y me vas a poner color bonito, ¿tú entiendes? No. Aquí en fluidos, realmente es tú optimizar tu instalación. Y optimizar es eficientizarla. Y eficientizarla es costo. ¿Y cómo se mide eso? Eso se mide al final del día realmente con dinero, haciendo un análisis técnico económico. En el caso de este sistema, ¿cómo se evalúan los cambios? ¿Cómo se evalúa? Tú optimizando realmente la energía que consume esa bomba. Y entonces tú con eso entonces realmente es que tú puedes decir, mire, los cambios van o no van. Correcto. Sí, exacto. Hay que evaluar la pérdida, ¿no? ¿Verdad? La pérdida la Mándame pérdida ahí en el los sistema y audífonos todo con eso. Emily, que yo estoy aquí en el por favor. No, no, Manda no. ya a Emily, que sea más rápido. A los audífonos de Emily, que Señores, me traiga ella, por favor. señor. O sea, lo que yo te digo es que tú tienes que realmente evaluar las pérdidas. Y no es las pérdidas tú le evalúas, pero para calcular quién, la potencia. Porque el equipo ahí costoso es la bomba. Y la bomba tú la compras con potencia. Entonces, o sea, eso es lo que tú evalúas realmente, la potencia. Porque la potencia es la que consume energía eléctrica. Y esa es la que te causa el problema de que hay alguien que está pagando mucha energía eléctrica por ese sistema. Eso es el mundo de la eficiencia energética. El mundo de la eficiencia energética. Entonces, en una bomba, cuando tú tienes un sistema de fluidos, realmente, ¿cómo tú evalúas al final todos los cambios? Suponiendo que esos cambios te cuesten a ti, qué sé yo, $500,000. Eso tú lo tienes que rentabilizar. Es decir, tú tienes que hacer un análisis técnico financiero para ver realmente si en vez de yo hacer esos cambios, de que ponerme a hacer cambio ahí,
yo agarro esos $500,000 y lo meto en un banco. Y entonces ahí digo, espérate, lo que yo estoy pagando, prefiero pagar la energía eléctrica que me consume esa bomba con la renta que me da el banco. O sea, eso es así, hermano. Entonces, una cosa, no, tú no puedes poner ahí que el otro quiera poner una bomba, tú no me puedes poner como ustedes pusieron, ni con una válvula de globo, pero una válvula de globo, hermano, porque lo que tú buscas es reducir pérdidas. Entonces, ¿cómo tú vas a incrementar pérdidas? No, tú lo que tienes que buscar todo para tú disminuir las pérdidas. O sea, tu objetivo es disminuir las pérdidas. Si tú disminuyes las pérdidas, vamos a ver, mira acá, HA es 50 más las pérdidas. Entonces, mientras más grande las pérdidas, más grande HA. Y si más grande HA, entonces más grande la potencia. Entonces, si más grande la potencia, más grande la bomba. Y si más grande la bomba, más consumo energía eléctrica. Y si más consumo energía eléctrica, más yo tengo que pagar entonces una factura mensual a la distribuidora. Entonces, eso es eso. No sé si entiendes eso. Es sencillo. Estos problemas es disminuir las pérdidas. Siempre disminuir las pérdidas. Perfecto. Ojalá, por ejemplo, lo que pasa es que ustedes se cansan. Yo le pudiera hacer el análisis, por ejemplo, técnico-financiero de estos sistemas. ¿Cómo se evalúa? O sea, haciendo un análisis técnico-financiero. ¿Usted ha andado en ingeniería económica? Sí, yo la di. Tú la diste, perfecto. Sí, entonces, yo la di, profesor, también. Pero a ustedes le pusieron ejemplo cómo se evalúan proyectos. Proyectos no, sino no. más cálculo que otra cosa de intereses y cosas así por el estilo. Por eso es que yo siempre tengo mi queja con esa cosa. Eso es tú agarrar, por ejemplo, y decir, mira, profesor, dígame, señor. No, que en la evaluación de proyecto uno toma hace 2, 3 cálculos y el que, ¿cómo le explico? El ¿Cómo? más rentable es el sector. Pero no me lo diga así, porque si me lo dice así, hace 2 o 3 cálculos. No, tú no haces 2 o 3 cálculos, porque eso es muy vago. No, es que tú no haces 2 o 3 cálculos. Es que tú tienes que hacer los cálculos necesarios. ¿Y cuáles son los cálculos necesarios? Tú tienes, porque eso es sencillo. Tú tienes que evaluar en un proyecto, o sea, siempre, ¿qué es una evaluación de proyecto? O sea, lo que yo decía al principio, tú tienes el proyecto A. ¿Cuál es el proyecto A? El proyecto A, por ejemplo, es yo hacer el cambio de esto. Y entonces, y lo voy a comparar contra algo. Entonces, ¿qué me cuesta eso? Entonces, para yo evaluar un proyecto y otro, si yo, por ejemplo, voy a utilizar, yo voy a utilizar este sistema o voy a utilizar este sistema, yo tengo 2 proyectos. Entonces, ¿cómo yo evalúo esos 2 proyectos? ¿Ya? Entonces, ¿o cómo evalúo un proyecto? Un proyecto yo lo evalúo con 3 criterios que son universalmente aceptables. El valor actual neto, es lo que se llama el VAN, valor actual neto. La TIR, la tasa interna de retorno. Y el payback, eso es la recuperación de la inversión, o sea, el tiempo en que tú recuperas la inversión. ¿Qué es el VAN? El VAN es tú venir desde irte al futuro y entonces llevar todo el futuro al presente. Y eso compararlo con la inversión inicial, porque cuando tú haces la inversión inicial, tú la haces en el presente, en el periodo cero. Entonces, cuando tú realmente traes desde el futuro, o sea, actualiza todos los saldos netos que tú tienes en el futuro al presente y lo compara con tu inversión, esa sumatoria. Si la sumatoria de la inversión menos la sumatoria de los saldos actualizados
te da positivo, significa que el proyecto es rentable. O sea, te va a dar dinero. Lo otro es la tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Es la tasa que me paga el banco por yo depositar dinero. Entonces yo tengo un certificado y yo digo, espérate, mira, yo voy a utilizarla, el banco me está pagando esta tasa a tanto. Si la tasa que me da el proyecto, que yo evalúo, que lo calculo con la TIR, entonces es menor que la tasa de descuento, el proyecto no se hace rentable, porque yo prefiero meter los cuartos entonces en el banco. Y lo otro realmente el tiempo en que yo recupero la inversión, el capital. Entonces son tres conceptos, y eso es universalmente. Ahora, ¿dónde está? Y por eso yo digo, con el mayor respeto que me tengo los profesores de ingeniería económica y eso, pero yo creo ingeniería económica, quien mejor la tiene que dar es una persona que maneje los proyectos de una carrera. ¿Por qué? Porque no es cómo él puede agarrar y hacerte a ti un estado de resultado, por ejemplo, de un proyecto como de bomba. Pero ¿cómo yo genero los ingresos? Porque ¿qué es un saldo neto? Cuando ustedes vieron en ingeniería económica, lo que vieron en ingeniería económica, hay una ecuación de valor, ¿verdad que sí? Que es una... Vamos a ver, ¿qué es esto? Lo que vieron en ingeniería económica. Ustedes vieron lo más probable esta figurita. Una línea. Aquí tenían una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, ¿verdad que sí? Tenían flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. ¿Cierto? Ustedes vieron eso, ¿no vieron eso? Ecuación de valor. 0, 1, 2, 3 y esto hasta n. ¿Eso no lo vieron ustedes? Particularmente yo no. Recuerdo lo del BAN, sí, pero eso no. Entonces, ¿qué es esto? Aquí están los ingresos. Los ingresos se ponen hacia arriba, son flujos positivos. O sea, los ingresos, que son los flujos positivos. Y los egresos se apuntan hacia abajo. ¿Por qué? Positivo hacia arriba. Recuérdense lo que nosotros tenemos siempre. Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces así yo lo represento acá y aquí se ponen los egresos. ¿Qué son los egresos? La salida, los gastos. Los gastos, exactamente, costos. Entonces el costo de mantenimiento, el costo de operación, eso es egreso. Entonces, ¿cuáles son los ingresos? Entonces, ahí es que cuando tú te presentas, por ejemplo, un economista. Entonces, para evaluar en los proyectos, entonces él tiene que recurrir al técnico. Porque como yo entonces obtengo los ingresos en esos proyectos, por ejemplo, de eficiencia energética. Yo tengo la bomba. ¿Qué es lo que hace la bomba? La bomba lo que consume es energía. Y entonces realmente yo lo que tengo que ver es lo que yo voy a dejar entonces de pagar por el alto consumo. Y entonces eso lo represento como un ingreso, lo que yo debo de pagar. Pero para hacer eso yo debo calcular entonces la potencia de la bomba, o sea, la energía de la bomba. La energía, que esa energía es potencia por tiempo. Pero para eso yo tengo que saber entonces realmente el concepto de potencia activa y energía reactiva. Por ejemplo, si en una instalación grande también, si me penalizan por el factor de potencia, debo incluirlo también. Pero el caso es que yo tengo que saber, tengo que tener aquí ingresos y egresos. O sea, si yo tengo aquí 200 pesos, esos son 200 pesos que en el año 1 yo voy a recibir de ingresos. Y cuando tengo, por ejemplo, de egresos, lo que me cuesta la operación y el mantenimiento, porque aquí se coloca siempre el que se coloca. Aquí se coloca la inversión. Yo invierto en cero. Entonces, la inversión es un flujo negativo, porque yo estoy sacando de mi caja. Igual que el valor de salvamento. ¿Saben lo que es el valor de salvamento?
no saben. El valor de salvamento es todos los activos se deprecian. Se deprecian, no desprecian, se deprecian. Entonces realmente una vida útil. Si yo digo, el valor que yo tengo, por ejemplo, en libros contables del carro, de la bomba, por ejemplo, es 10 años. Entonces, al final de ese periodo, entonces, bueno, esa bomba tiene un costo ya de tanto, donde yo evalúo el proyecto, por ejemplo. 10 años. Mira, eso vale a los 10 años la bomba, yo la puedo vender en, qué sé yo, en 20 pesos. Ya. Eso es valor de salvamento, es positivo, las inversiones son negativas siempre. El valor del salvamento va al final del periodo, o sea, al final del tiempo en que tú evalúas el proyecto, y los ingresos van al inicio. Entonces, ¿cómo es que se evalúan los proyectos? Entonces yo agarro, señor. Yo tengo entonces dos flechitas, una flechita positiva y una flechita negativa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Eso lo sumo vectorialmente, 200 menos, suponiendo que los egresos sean, qué sé yo, sean 100. Aquí son 100. Entonces, realmente mi flujo, mi saldo neto, ya que yo tengo en ese primer periodo, serían 200 menos 100. Menos 100. Entonces, eso me da 100. Entonces, ¿qué yo hago? Ese 100 que tengo en el primer periodo, lo llevo ¿a dónde? Eso lo paso, entonces yo voy del futuro al presente. O sea, lo paso al presente. Lo paso al presente. Todos los saldos netos lo paso al presente. Todos los saldos netos lo paso al presente. Entonces, como ya pasé todos los saldos netos al presente, lo comparo entonces con la inversión. Si al final, cuando yo sumo los morados, me da mayores que la inversión, entonces el negocio es rentable. Ahora, si la inversión me da mayor que los morados, cuando yo lo sume y lo lleve al presente, entonces el negocio no es rentable. Y eso es lo que se llama el VAN, valor actual neto. Entonces lo otro es la tasa de interna de retorno. Porque yo tengo que anualizar esto, llevarlo al valor presente con una tasa que se llama tasa de descuento. Entonces yo calculo esa tasa, la calculo como la TIR y entonces la comparo con la tasa mía de descuento. La TIR tiene que ser mayor que la tasa de descuento. Si no, ya entonces el primer método, el VAN, que tiene que ser positivo. Entonces la TIR, que tiene que ser mayor que la tasa de descuento, y tengo que tener un periodo capital, un periodo del payback tiene que ser razonable. Y así se evalúan entonces los proyectos. En definitiva, señores, ya para salir de esta clase de esta pequeña comentario de ingeniería económica, así es que se evalúa. Entonces tú no puedes, para resumirte, tú no puedes, el otro no puede ponerle una válvula de compuerta, una válvula o una válvula, por ejemplo, una válvula de globo, una válvula de compuerta con el 50% abierta, no. Porque lo que tiene que tratar siempre es optimizar las pérdidas. ¿Para qué? Para que la potencia de la bomba sea lo más baja posible. Bien, entonces seguimos calculando entonces la presión. Nos pide la presión en la entrada y la presión en la salida. Entonces, fíjate, planteando la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 3. Entonces, como yo elegí los puntos 1 y 3, míralo acá. O sea, 1 y 3. Entonces, entre esos dos puntos, yo voy a calcular entonces, ya aplico la ecuación de la energía para calcular entonces la presión en 3, que es la presión de entrada a la bomba. Entonces ya, fíjense qué pasa. Planteo la ecuación de la energía entre los puntos 1 y 3. Acá, P1 sobre gamma más Z1 más 1 cuadrado sobre 2 más HA menos HR menos HL. Y eso es P3 sobre gamma más Z3 más B3 cuadrado. Pero aquí es igual HL.
entre 1 y 3. ¿A qué es igual HL entre 1 y 3? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual HL entre 1 y 3? ¿A qué es igual? ¿Quién me dice? Cualquier cosa, señores, no importa. No se asusten. Profesor, entre eso es en la succión. O sea, entre 1 y 3, la energía que tú tienes es la energía de pérdida de la succión. HLS. Ya, miren qué fácil eso. Entonces, y ya tú la tienes calculada allá arriba. Fíjate que por eso lo calculé la presión al final. Entonces, ya aquí, fíjate que yo te puse aquí HL es igual a HLS. ¿Cuánto? 1.797. Entonces yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, B1 es 0. ¿Por qué B1 es 0? ¿Quién me dice por qué B1 es 0? O sea, B1. B1 es la superficie del depósito. La velocidad en la superficie del depósito es 0. Pero B3. ¿Por qué en B3 entonces velocidad? Es la velocidad de la succión, porque hay dinámica de los fluidos. Entonces da 9.54. Eso es lo que vimos por allá, esa B3, esa BS. Y ya, señores, despejo entonces a P3. Fíjense, aplico despejando a P3 de acá. Lo aplico, fíjense que me da entonces la presión en la succión menos 5.726 P6. Ya. Entonces, en la salida, voy a calcular, entonces aplico entre 4 y 2 la energía de pérdidas. ¿Y a quién yo quiero realmente? Yo quiero a la P4. Esto es P4. Entonces, ¿cómo la obtengo? Entonces, aquí ahora HL es HLD, que es la energía de pérdida en la descarga. Entonces, vuelvo y reitero, P4 porque yo utilicé, marqué estos puntos. Entonces, yo quiero la presión en la salida, que es P4. Y la comparo entonces, aplico la ecuación de la energía entre 4 y 2. Y de ahí despejo entonces a P4. Y me sale entonces que la energía, la presión en el punto 4, ¿cuánto es? Es 19.533 P6. Y ya yo tengo entonces, señores, ya tengo realmente el sistema completo evaluado. Entonces aquí lo aplico, fíjense, apliqué esto lo calculé entonces en qué, lo calculé en la hoja de cálculo, fíjense que da igual, 4.21, 4.21 la PI. O sea que ahí no hay problema con eso. Preguntas, dudas, sugerencias.